Alberto Tejada. ¿Se acuerdan de eso? Richard Collins, pero me corto una vez, ¿no? Que sí. Richard Collins. Eso se lo tienen que saber perfectamente, porque es muy probable que Que me dijo que estudió la clase en 30 minutos. ¿De acuerdo? Sí. Y él viene aquí en una hora, no es como yo, que le repite 60 veces, él concentra todo y dice lo que va a decir y lo que va a preguntar. ¿Ok? Entonces, bueno, habíamos dicho que la médula espinal se forma a partir de la porción caudal no dilatada del tubo neural. Dijimos que se forma un tubo neural y que en la parte cefálica o craneal se dilata para formar las vesículas cerebrales, primero primarias, luego secundarias, y de ahí se va a formar el encéfalo y el tallo encefálico, ¿sí? Es decir, el cerebro. Bien, pero la porción caudal no dilatada que se continúa con el encéfalo, ¿cuál es el derivado definitivamente del encéfalo? El o médula oblonga. Muy bien, se forma de esa porción no dilatada caudal, del tubo neural, ¿ok? Y el epitelio del tubo neural se mantiene similar a como era, perdón, en la médula espinal, similar las capas como las vimos en el tubo neural, que dijimos que había un orificio que estaba rodeado por una capa de células que se llama capa ependimaria. Luego, ¿cuál está? La capa del manto que contiene La sustancia cuerpo de las neuronas. De las neuronas, correcto. Pesadiduro. Contiene los cuerpos neuronales, ¿de acuerdo? Los cuerpos neuronales. Y luego por fuera está la capa marginal, ¿qué contiene, Juanito? ¿Qué contiene la capa marginal? Bueno. Oh, sí. Juan Felipe, ¿qué contiene la capa marginal? ¿Los axones de quién? Sí, sí. ¿De cuáles neuronas? De las neuronas cuyos cuerpos se encuentran en la capa del manto. ¿Ok? ¿En la capa de qué? Y básicamente entonces ese es el epitelio, se mantiene el epitelio del tubo neural, como vamos a ver también en la médula espinal, ¿no? Ya lo vimos, si uno hace un corte, entonces tenemos que esta se corresponde con este pedacito que recubre, digamos, el orificio y es la capa ependimaria. Luego esta, que se corresponde con la sustancia gris, son los cuerpos de las neuronas, ¿de acuerdo? Recuerden que las neuronas tienen una prolongación central y es más larga que el axón, y en el polo opuesto tienen otra prolongación que luego se arboriza, y es el polo de la dendrita, ¿de acuerdo? Bien. Finalmente, los axones, ¿verdad?, de estas neuronas que están en la capa del manto van a formar la capa manto. ¿Está claro? Y bueno, dentro de lo que habíamos dicho, podemos estar bienvenidos y empecé así como que 3 minutos. Muy bien, y las crestas neurales dijimos que era un tejido que se separaba completamente a partir de los pliegues neurales justo antes de que se cierre el tubo, ¿okay? Y que están en una porción del tubo y que se encuentran encima del tubo neural muy temporalmente. Luego, como tienen capacidad de migración, gracias a un poco de factores de transcripción que aquí todo el mundo se lo sabe, Slog, Fox de T, y un poco de Halal, que no les voy a decir. Entonces, gracias a eso, se mueven por varias vías y dependiendo de la vía que escojan para migrar, formarán un tejido diferente. ¿Okay? Cuando migran ventralmente, forman, entre otras cosas, los futuros ganglios de la raíz posterior de
El ganglio. Todo esto ya lo vimos, esto lo vimos en la clase anterior y por eso voy de velocidad. Muy bien, ahora vamos a hablar qué ocurre con esa porción no dilatada del tubo neural que se corresponde con la neurona. ¿Okay? Y resulta que por esta proliferación masiva que tuvo la capa del manto, esta sustancia gris se organiza en dos grupos en dos segmentos, tanto en la región dorsal de la futura médula como en la región ventral. Cuando yo hablo de región ventral y dorsal, nuevamente les explico. Si yo hago un corte transversal de mi médula, ¿verdad? Pues la parte de adelante es ventral y la parte de atrás es dorsal. Como no hay manera de que se los muestre así, lo que estamos haciendo es que esto ventral y esto dorsal, yo se los coloco así, para que ustedes lo puedan ver. De manera que lo ventral es lo que vemos inferior acá y lo dorsal es lo que vemos superior. ¿Está claro? Muy bien. Como esto es así, entonces a estos, digamos, conglomerados de sustancia gris que ha formado la capa del manto, le vamos a llamar placas. ¿Ok? Y dependiendo si estas placas están en la región dorsal o en la región ventral, tienen un nombre distinto. En la región ventral se llaman placas basales y en la región dorsal se llaman placas alares. ¿Ok? Aquí pasa algo que es importante en este momento, cuando apenas se va a empezar a formar la médula espinal. Fíjense que el orificio que tiene la médula espinal es grande y nosotros sabemos que no es así de grande. ¿Por qué se modifica? ¿Por qué se hace pequeño? Por los cambios morfogenéticos del desarrollo que conducen a la formación de la médula espinal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El epitelio ependimario se acerca mucho al borde dorsal y también al borde ventral, que como nosotros lo estamos viendo no así, sino así, entonces a el borde dorsal le vamos a llamar placa del techo y al borde ventral le vamos a decir placa del piso. ¿Ok? Si uno lo mira así, ¿qué estructura debe estar aquí abajo? La notocorda, excelente, la notocorda. O sea, la notocorda está más cerca de la placa del piso. ¿Y qué cosa recubre esta médula espinal por encima? Saco el tema. No, esta es la capa marginal. Correcto, dermectodermo. ¿Y qué cosa entonces, cuál es la molécula que está regada por todo el dermectodermo? PMP4. Punto. ¿Sí? Cosas grandes que ya sabemos. Muy bien. Como ustedes pueden ver, aquí en este orificio ependimario hay una pequeña muesquita a cada lado que separa lo que son las placas alares de las basales que llamamos surco oriental. ¿Ok? Bueno, muy bien, rápidamente, las placas alares durante su evolución para formar la médula espinal se acercan la una a la otra buscando casi tocarse o fusionarse. Como hacen este movimiento, pues obviamente al acercarse reducen el tamaño de este orificio, ¿verdad? Contrario al movimiento que hacen las placas alares hacia el centro, la una hacia la otra, las placas basales hacen otro movimiento. Se mueven hacia adelante y hacia afuera. Esto trae otras dos consecuencias. El movimiento de las placas alares hacia la región central hace que este tejido que está acá, que es de sustancia blanca, forme un tabique medio posterior, mientras que el movimiento hacia adelante y hacia afuera produce en la región ventral de la médula un surco medio. Y eso es una característica anatómica de la médula espinal definitiva. Es por eso que siempre que usted vea un surco medio anterior, usted sabe que las placas que están asociadas a ese surco medio anterior son las basales, que van a originar, como ya sabemos, porque ya vimos esto, las futuras astas anteriores de la médula que tienen una función
motor. Punto. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Ahora viene lo fastidioso, pero necesario. ¿Qué es lo siguiente? Y fíjense, vamos a ordenar las cosas fácilmente. Esto es un corte transversal de un disco germinativo trilaminar en el que ya se cerró. Bueno, está claro. Yo tengo aquí la notocorda y todo esto está recubierto por vértebra. ¿De acuerdo? Entonces, en la placa del piso, que es esta, está la placa del techo y la placa del piso. En la placa del piso, la molécula señalizadora en la placa del piso es Sonic Hedgehog. Placa del piso, Sonic Hedgehog. ¿Ok? ¿Quién la produce? Notocorda. ¿Vale? Mientras que en la placa del techo, lo que se libera son moléculas derivadas del factor de crecimiento transformante beta. Así se llama la familia, factor de crecimiento transformante beta, donde las moléculas que predominan son BMP4 y BMP7. Activina y dorsal. ¿Sí? Bien. De manera que la diferenciación de las neuronas de la capa del manto que están organizadas en placas, allí va a depender del gradiente de concentración de estas moléculas. ¿Ok? Entonces, las neuronas que están más cerca del sitio donde el gradiente de concentración de factor transformante beta es más intenso, ¿ok? Van a tener una función distinta a las neuronas que se encuentran donde hay elevadas concentraciones de Sonic Hedgehog. ¿De acuerdo? Bien, entonces rápidamente, elevadas concentraciones de factor de crecimiento transformante beta, es decir, de BMP4 y BMP7, activina y dorsalina, activan digamos como una segunda línea de factores de transcripción donde se activa PAX3 y PAX7 y eso finalmente determina que esas neuronas van a adquirir una función sensitiva, son aferentes, ¿de acuerdo? Aferentes o sensitivas, son receptoras, reciben la información desde los receptores periféricos ahí, ¿de acuerdo? Bien, elevadas concentraciones de Sonic Hedgehog en el tubo ventral, o sea, en la placa del piso, con bajas concentraciones de factor de crecimiento transformante beta, activan otras moléculas señalizadoras que son NK X2.2 y NK X6.1. Y eso deriva, muchachos, en la determinación de que las neuronas que están en las placas basales se conviertan en motoneuronas. ¿Ok? Ahora bien, también hay un grupo de neuronas que se encuentran así como en el medio entre el bien y el mal, ¿ok? Que están sometidas a unas concentraciones no tan elevadas de MP y tampoco tan elevadas de Sonic Hedgehog, ¿ok? Entonces se activan otras moléculas NKX6.1 y PAX6 y eso también determina la formación de motoneuronas de la anterior, pero también otra muy
importantes que son las del asta lateral. Las neuronas del asta lateral, que ustedes saben que no están a todo lo largo de la médula, sino en qué segmento. Torácico y primeros tres lumbares. Va de T1 a T12 y de L1 a L3. ¿Vale? ¿Sí? Las astas laterales tienen función motora, pero a diferencia de las neuronas del asta anterior que inervan, ¿qué función tiene? Es motora, pero ¿qué tipo de función motora? Visceromotora a través del sistema nervioso simpático. Muy bien. Autonómico, sí. Recuerden que el sistema nervioso autónomo tiene dos componentes: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que ambos son opuestos y que ambos tienen su origen en la cresta medular. ¿Ok? Por cambio, me refiero al cambio. Por favor, víscera se escribe SC. Se los ruego. Víscera. Ok, realmente me interesa grosso modo. Arriba lo que predomina es BMP4 y 7, ¿sí? Y otras, dorsalinas, pero digamos, factor de crecimiento transformante B. Y ventral, donde la placa del piso, son inferiores. Lo que es, las neuronas que están sometidas a mayores concentraciones de BMP se transforman en neuronas sensitivas. Las que están más sometidas a concentraciones más elevadas del sólido flecho se transforman en motoras. ¿Ok? O sea, lo grueso es lo que quiero que se quede grabado, ¿vale? No. Y esto es como luce una médula definitiva. Las placas alares de la médula primitiva se van a convertir en las astas posteriores. ¿Cómo así que posteriores si yo las veo arriba? Yo lo estoy viendo así, pero en realidad la médula es así. Entonces, lo que ustedes ven arriba es posterior, lo que ustedes ven abajo es anterior, ¿sí? Por eso uno dice astas anteriores a lo que está abajo, ¿verdad? Y astas posteriores a lo que está arriba. Las astas anteriores tienen una función eferente o motora, es decir, es el efector, ¿vale? Las las placas basales dan origen a las astas anteriores y también, ojo, porque es pregunta de examen, siempre la ponemos, también las astas laterales derivan de la estructura embriológica que conocemos con el nombre de placa basal. ¿Sí? ¿Eso está claro? Es pregunta de examen. Entonces, las placas basales originan las astas anteriores y las astas laterales, que son vísceras. Punto. Mientras que las placas alares originan las astas posteriores. Recuerden que por los cambios morfogenéticos que se produjeron en las placas, entonces en la parte dorsal de la médula hay un tabique medio posterior y por el movimiento de las placas basales, en la parte ventral hay un surco medio anterior, entonces no hay manera de equivocarse. Las astas que están en relación con el surco medio son motoras, punto. ¿Ok? No importa si le voltean el muñequito. Igual, la placa basal. No me voy a detener en esto ya lo vimos. El nervio raquídeo se forma, es un nervio mixto que tiene dos raíces, una raíz posterior. Esa raíz posterior tiene en su trayecto una estructura que se llama ganglio raquídeo. Ahí en el ganglio raquídeo está lo que conocemos como neurona pseudomonopolar. Se llama pseudomonopolar porque es una neurona que tiene un cuellito
es monopolar porque tiene una sola prolongación, solo que una de sus prolongaciones va a hacer sinapsis en el asta posterior de la médula, mientras que la otra se extiende para formar la raíz posterior o sensitiva del nervio raquídeo. ¿Quién forma la raíz motora del nervio raquídeo? ¿Sí? ¿Qué forma? O sea, si tú agarras un nervio, ¿qué crees que hay en ese nervio? O sea, yo agarro un nervio raquídeo y lo reviso con el microscopio. ¿Qué voy a encontrar? El ganglio. De las astas no. ¿Qué voy a encontrar? El nervio. Yo agarro mi nervio que sale de aquí y lo corto y lo miro en el microscopio. El ¿Dónde? ganglio. Axones, ¿ok? Hilitos. Esos hilitos son de dos tipos. Son la prolongación periférica de la neurona pseudomonopolar del ganglio raquídeo que forma la raíz sensitiva y axones de las motoneuronas anteriores cuya función es motora. Recuerda que el nervio raquídeo es un nervio mixto, es al mismo tiempo motor y sensitivo. No todos los nervios son así. Si uno ve los nervios craneales, hay unos que son motores puros, hay unos que son motores y sensitivos, y hay unos que son motores, visceromotores, sensitivos y viscerosensitivos. ¿Está claro? Bien. Bueno, no tengo más nada que decir de esto. Parece una manzana. Ya les dije, si les pongo este dibujito y les pregunto el proceso de formación del nervio raquídeo, punto. Claro, demasiado fácil por preguntar eso, pero bueno. Dijimos que las meninges se forman a partir de las células de la cresta neural. En realidad, las leptomeninges se forman directamente es una célula de la cresta neural que se convierte en célula aracnoidea y célula pial. Mientras que las paquimeninges son las duras, la dura madre, que es mucho más fibrosa, la firme, ¿ok? La dura madre, que es la más externa, tiene origen ya no directamente de una célula de la cresta neural, sino del mesénquimo cefálico que finalmente también viene de la cresta neural. ¿Ok? Doctor, ¿estas son cuáles? Estas son posteriores. Superiores. Are you sure? Ovalle. ¿Ves? ¿Astas? Sí, esta ya es una médula definitiva, ¿no? Cuando yo les pregunté médula primitiva, hablamos de placas anales glosales. Si estamos hablando de una médula definitiva, ya decimos astas anteriores o posteriores. Entonces, Posterior. ¿are you sure? Porque son anteriores. Aquí está el surco medio anterior. Es justo lo que acabo de explicar, que siempre que tengas un tabique es el posterior. Y siempre que tengas un surco es el anterior. Quiere decir que las astas que están en relación con el surco son las astas anteriores. ¿Por qué tiene relevancia? Porque esto es motor. O sea, si tú me dices aquí, son las astas posteriores, la función es totalmente distinta. ¿Está claro? Bien. Además, otro truco es que las astas posteriores llegan hasta el borde de la médula. ¿Ok? En la médula definitiva, mientras que las astas anteriores no. ¿De acuerdo? Bien. No, hasta el borde. Aquí el dibujito no lo hicieron hasta el borde, pero creo que es hasta el borde, confía. Bueno, muy bien. ¿Qué es esto? No, esta es la raíz posterior del nervio raquídeo. Ahí es donde nos pelamos, ¿no? O sea, la raquídeo es su nombre. ¿Sí? Esta muchachita es bonita como esta, pero se llama distinta. ¿Ok? Entonces, todo esto se llama raíz posterior, que en su trayecto tiene
agujero de conjunción, ambas raíces, la anterior y la posterior, y apenas sale se distribuye una rama para la región ventral y una para la región dorsal. ¿Okay? ¿Sí? Es por eso que cuando uno tiene un pinzamiento de un nervio raquídeo, uno tiene sensaciones en la región anterior y en la dorsal. Es por eso que uno puede tener déficit motor e hiperalgesia, o sea, tienes dolor. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. La actividad, ella duerme los niños. Ya voy para allá. Ya vamos para allá. La capa más externa que recubre o que protege el tejido nervioso y que está en contacto con el hueso es la dura madre. ¿Cuál es? Esta que dice aquí, dura madre. ¿Sí? La pía madre está directamente en contacto, tendida con una telita muy delgada sobre el tejido nervioso. Pero la aracnoides realmente está estrechamente ligada a esta. ¿De acuerdo? O sea, realmente es difícil, uno las puede separar, pero están casi adosadas la una con la otra. ¿Ok? Entonces, aquí las separamos, esta es la aracnoides, esta, y esta rojita que recubre toda la superficie del tejido nervioso es la piel. ¿Okay? Este dibujo solamente para que ustedes entiendan lo que son los espacios, ¿ok? Y estamos hablando de, atención por favor, la columna vertebral, ¿verdad? Y uno ve aquí el espacio epidural, o también conocido como peridural, epi, encima de, peri, en la periferia, ¿sí? Peridural y epidural es lo mismo, ¿ok? Sí, es esto, este es el espacio epidural, ¿vale? El espacio subdural está entre la dura madre y la aracnoide, se llama espacio subdural, ¿sí? Epidural porque está encima, subdural inmediatamente por debajo. Subaracnoideo está aquí, es este espacio. Es complejo, pero créanme, es una relevancia desde el punto de vista clínico, ¿ok? Entre las aracnoides, fíjate, el espacio subaracnoideo está entre la aracnoides y la pía madre, ¿ok? El espacio subaracnoideo y la aracnoides, realmente la aracnoides, es un tejido muy vascularizado, ¿ok? Esto es importante porque cuando uno tiene un trauma craneano, ¿ok? Todo se mueve, ¿ok? Y en diminuto paso, eso puede romper y haber una hemorragia subaracnoidea, ¿de acuerdo? Eso tiene mucha relevancia, ¿ok? Esos son los espacios importantes. ¿Por qué? Cuando uno le van a hacer una cesárea, ¿ok? Y es una cesárea programada, relajada, mamita, siéntese, cúrvese, te meten una agujita en el espacio entre uno y otro vértebra, ¿ok? Normalmente L5, L4, L5, se meten aquí y depositan la anestesia acá. ¿Esa es la que dicen que es como peligrosa? No, peridural. Esa produce bloqueo de la sensibilidad, pero uno se puede mover, ¿de acuerdo? Listo. Pero si esto es una cesárea de emergencia, la mamá tiene una crisis hipertensiva, el muchachito se le bajó la frecuencia cardíaca, hubo un desprendimiento prematuro de placenta, se van a morir los dos, ¡cha! Te metes acá. Una anestesia mucho más rápida, o sea, llega más rápido, bloquea tanto sensibilidad como actividad motora. Es por eso que cuando uno recién despierta o cuando uno está consciente, le acaban de poner una subaracnoidea, es una pesadilla, porque uno trata de mover las piernas y todo queda así, es terrible, ¿no? Entonces es una sensación alucinante. La otra cosa es que si la mujer se levanta muy pronto, después de un tiempo de una anestesia subaracnoidea, aumenta un poco la presión ahí y se produce un dolor, una cefalea infernal, una cosa infernal.
¿Cuál es la presión que puedes realizar la persona? O sea, que todo un boquete. O es muy. No, o sea, pueden haber. Estos son las meninges, esa es la dura madre. Estamos en un corte coronal aquí, mira, aquí. ¿Sí? En ese corte coronal tengo el seno longitudinal superior. Ustedes no sé si lo han visto en el cráneo, creo que se ve claramente así. ¿Okay? Estas aracnoides, y en las aracnoides hay unas estructuras que se llaman vellosidades aracnoideas. ¿Okay? Las vellosidades aracnoideas son importantísimas porque, como vamos a ver ya mismo a continuación, Yoshi, vaya por un café. Vaya por un café. Sí, un café. ¿Ah? El líquido cefalorraquídeo se produce en unas estructuras que se llaman los plexos coroideos, ya vamos a decir cómo se forman, ¿okay? Ahí se produce ese líquido. Es depositado en los ventrículos, ¿saben? Todo lo que vimos, ventrículos verticales, tercer ventrículo, acueducto del ciclo, cuarto ventrículo, y de ahí pasa al espacio subaracnoideo. Y en el espacio subaracnoideo, estas estructuras se encargan de reabsorber el líquido cefalorraquídeo. Debe haber, obviamente, una clara relación entre la producción y la reabsorción, porque debe haber un nivel de presión exacto. Todo lo que disminuye la reabsorción aumenta la presión intracranial. ¿Ok? Todo lo que produzca disminución de la reabsorción aumenta la presión intracranial. Lo de menos es si es un bebé que tiene todavía el cráneo con suturas y fontanelas. Si eso se cierra, estamos hablando de un contenido en un continente rígido. ¿Ok? Si tú aumentas una de las cosas que está adentro, pues aumenta la presión. Y si aumenta la presión, eso tiene que salir por algún lado, ¿por dónde? Por el agujero. ¿Ok? Las vellosidades reabsorben el líquido. Y bueno, no me acuerdo a quién le pregunté, a quién le puse la tarea, pero dígame de una vez cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo. ¿A quién le había pedido? Dígame. ¿Cuáles son? De amor, pero tienes que hablar duro. No te digo nada. Ajá. ¿Cuál es la importancia de eso? Peso relativo, lo que ella quiere decir, disminuye el peso relativo del encéfalo. ¿Ok? El peso total del encéfalo es ¿cuánto? El líquido ¿Cuánto cefalorraquídeo. es? Eso. Como 1200, no sé. Entonces, si usted tiene un traumatismo y eso no tuviera líquido cefalorraquídeo, es chocar contra muro, ¿ok? Eso produciría grandes lesiones, teniendo, es como cuando uno carga a su hermanito gordo en la piscina, ¿no? Pues, no, pero cárgalo sin el agua. ¿Está claro? Se entiende la importancia. El mismo mecanismo que tiene el líquido amniótico en el traumatismo si una mamá se cae. ¿Sí me entiendes? Absorbe el impacto mecánico. ¿De acuerdo? Eso y muchas otras funciones que no vamos a discutir en este momento porque no me da tiempo, pero que deben revisar. ¿Ok? Tiene función protectora, además, como es una especie de transudador del plasma también, entonces tiene componentes bastante similares al plasma. La glucorraquia es similar a la del plasma, es decir, el nivel de glucosa en el líquido cefalorraquídeo es parecido al plasma, y cuando uno toma una muestra de líquido cefalorraquídeo y está muy bajita, sugiere que hay alguien tomando esa glucosa, generalmente bacterias que están produciendo una neurona. ¿De acuerdo? Pero eso, por favor, revísenlo
a profundidad. Mielinización. El proceso de mielinización es el recubrimiento de las fibras nerviosas con un material rico en lípidos, muy bien, cuya función es incrementar la velocidad de transmisión del impulso nervioso. ¿Ok? Entonces, dependiendo del grado de mielinización, hay fibras tipo A, tipo B, eso lo van a ver muy bien cuando vean el sistema nervioso, el neuroanatomía, y van a entender por qué la mielinización incrementa la velocidad de transmisión del impulso nervioso. Fíjense que se deben mielinizar tanto los axones del sistema nervioso central como del periférico, y esta mielinización inicia el 4º mes de vida prenatal. ¡Ojo! Que también es pregunta de examen. Es una bobada, pero tienen que saber. ¿Ok? Inicia en la vida intrauterina, 4º mes. Y se completa entre el 2º y 3er mes de vida. Parte de la maduración que tiene el sistema nervioso. Es por eso que un niño a los 4 meses sostiene la cabeza, o sea, no se le baja a los lados. A los 6 meses se sienta. Al año se para. ¿Sí? Al año y medio corre su escalera. A los 3 años puede manejar una moto de gasolina. Y hacer piruetas y hacer todo. 2º o 3er año culmina. Se completa la mayor parte de la mielinización, lo grande, lo importante, ¿vale? Pero inicia en la vida prenatal en el 4º mes. Ahí lo dice claramente. El sistema nervioso central, esta mielinización está a cargo de células derivadas de la glia, que son los oligodendrocitos, ¿vale? Las cuales van a emitir varias prolongaciones y pueden mielinizar más de un axón a la vez. Yo Mauricio, más de un axón a la vez. Esa es la diferencia con estas otras que... ¿Quién es Mauricio? Mauricio. Mientras que el sistema nervioso periférico es mielinizado a partir de unas células que derivan de la cresta neural y se llaman células de Schwann. No Chan, Chun, Chaguán, no, Schwann. ¿Ok? Y la diferencia del proceso de mielinización es que una célula de Schwann solo puede mielinizar una fibra a la vez, mientras que, fíjense, un oligodendrocito puede captar varias y las va enrollando, ¿ok? Porque tiene varias prolongaciones. Creo que pueden mielinizar hasta 50 acciones simultáneamente. Mientras que esto es una célula de Schwann. En la medida que la célula de Schwann va envolviendo a la fibra, el núcleo de la célula de Schwann se va desplazando a la periferia. ¿Sí? Vean cómo el núcleo se desplaza a la periferia. ¿Ok? Todas esas enfermedades terribles que ustedes deben haber oído mucho, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, esas cosas horribles que cada día son más frecuentes, porque la industria, no solamente la industria de los alimentos, sino también la farmacéutica, se ha encargado de que tengamos estas enfermedades terribles. Se llaman enfermedades desmielinizantes y son definitivas. Es decir, puedes detener el proceso con unos medicamentos que obviamente cuestan a precio de quimioterapia, ¿verdad? Una cosa tremenda, una inyección que vale $38,000 y te la tienes que poner cada 6 meses, por ejemplo. Detiene el proceso, pero no lo detiene. Detiene que se desmielinice, pero ya lo que fue. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante no saber que existen estas enfermedades, cuáles son los síntomas que pudieran generar. ¿De acuerdo? A veces no es que yo no puedo caminar, sino cosas muy sutiles, una sensación
de hiperestesia cutánea en banda, ¿ok? ¿Sí? Por ejemplo. Y eso puede ser, eso tan sutil, puede ser una manifestación de una enfermedad desmovilizante. Si se hace diagnóstico temprano, se puede detener la enfermedad aun cuando no ha producido alteraciones motoras y sensitivas graves, ¿ok? Si se deja evolucionar, eso casi siempre tiene un pronóstico horrible, ¿vale? Por eso estas enfermedades son importantísimas de conocer. Y saber para qué sirve eso, para qué sirve la medicina. Bueno, muy bien. Cambios de posición de la médula espinal tienen muchísima relevancia. ¿Por qué crees tú que son relevantes los cambios de posición que sufre la médula espinal a lo largo del desarrollo? ¿Por qué? Porque habrá que saberlo. Dos. Mati. Porque limitaría la sección de la salud. No. Tiene una importancia que va un poquito más allá y que es totalmente necesario que la entendamos. Cuando se forma la médula espinal, ¿hasta dónde llega? Inicialmente. Hasta abajo, ¿sí? Hasta abajo, ¿de acuerdo? Porque el crecimiento inicial del sistema nervioso es rápido, ¿ok? De manera que la columna vertebral no se desarrolla tan rápido. Después de que ya se ha logrado, digamos, una etapa de multiplicación muy rápida y desarrollo del sistema nervioso y empieza el proceso de diferenciación, entonces la tasa de crecimiento es menor porque estamos en otra fase y entonces la columna vertebral comienza a crecer mucho más rápido que el tejido nervioso, ¿de acuerdo? Como esto es así, esto es inicialmente el tercer mes de desarrollo, mire, llega hasta abajo, ¿ok? Y en esta etapa, cuando llega hasta abajo, los nervios raquídeos salen en el sitio que les toca. Es decir, el C1 sale ahí mismo, en el C1, al nivel, pero nosotros sabemos que no es así. ¿Por qué no es así? Porque luego hay un crecimiento caudal de la columna vertebral y entonces el cono medular, esto, la puntica de la médula, queda cada vez más arriba. Miremos. De manera que al sexto mes de desarrollo, el cono medular queda a nivel de C1, antes estaba acá. ¿Ok? Una cosa que es importante es que la pía madre queda anclada en la región coxígea y la médula asciende dejando esta marca ahí. O sea, quedó anclada la pía madre ahí y es como la evidencia embriológica de que antes la médula llegaba hasta ahí. ¿De acuerdo? Fíjense que como la médula quedó más arriba, entonces este nervio que al principio salía ahí se alarga. ¿Lo ven? Se alarga. Bien. En el recién nacido, esto es pregunta de examen. Segunda vez. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque es súper importante desde el punto de vista clínico. ¿Vale? En el recién nacido, el cono medular está en L3. Y cuando yo hablo del cono medular es el último pedazo de la médula. ¿Vale? A ese rastro que deja la pía madre y que dice la médula llegaba hasta abajo, se le llama filum terminal, ¿ok? Es un rastro de pía madre que queda desde el cono medular hasta la región coxígea, que era donde estaba. Y a todos los nervios que quedan, que antes estaban al nivel, pero que ahora se estiraron y que parecen como una cola de caballo, se llama cola de caballo o cauda equina. Y en el adulto, señores, el cono medular está en el L1. ¿Por qué crees tú que eso es importante, doctor? ¿Por qué es tan importante que en el recién nacido está en el L3 y que en ti, en mí, en Kevin está en el L1? ¿Por qué?
¿Qué se les ocurre? ¿Qué tipo de intervención? Correcto, esa es la razón. Hay que saber dónde está el cono medular porque en las personas que tienen neuroinfección o que tenemos sospecha de neuroinfección, especialmente meningitis, que es una enfermedad muy frecuente en el recién nacido que tiene sepsis, o sea, infección generalizada en la sangre, como los bebés no tienen el mismo sistema inmunológico que los adultos, entonces, con mucha frecuencia la infección va a la sangre y decide, me voy a localizar aquí, en el pulmón, en el riñón o en la sangre. ¿De acuerdo? Entonces se debe tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo porque no es lo mismo tener una infección en un pulmón que tener la infección acá. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo desde varios puntos de vista, por razones pronósticas, ¿sí? Y porque el tratamiento de una meningitis debe extenderse mínimo 3 semanas. O sea, tú puedes quitar los antibióticos en una neumonía, pero en una meningitis, no, jamás. ¿Vale? Entonces, eso tiene importancia, pues uno dobla el muchachito, se mete en el quinto espacio interfrontal, porque obvio no te vas a meter ahí en el 3. En el quinto espacio entre el E5 y el 4, ¿ok? O el E5 y S1 y toman la muestra. Normalmente ese espacio está, si uno toma la espina ilíaca posterior superior y pone con el índice y busca el espacio que queda exactamente en el pulgar, está invisible. En el adulto es un poquito más seguro, o en el niño más grande, ¿ok? Porque tú sabes que el cono medular está más arriba. Tiene relevancia porque ustedes se imaginan que cuando uno mete la aguja, pues tiene que atravesar un poco de capas, ¿no? Atraviesas piel, tejido celular subcutáneo, atraviesas el espacio intervertebral y luego, con todo el miedo del mundo, uno siente como uno entra en un espacio, siente un vacío. ¿De acuerdo? ¿Sí? En todo ese trayecto puede ocurrir que pinchen un vaso sanguíneo, ¿sí? De la piel, puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a caer el líquido, empieza a caer con sangre. Y ya bailamos. Eso no sirve para saber si el niño tiene infección. No sirve. ¿Ok? No sabe si tiene lo que tiene una hemorragia, no tiene idea. Entonces, uno siempre se va por el espacio más bajito por si tiene lo que llamamos una punción lumbar traumática. Uno hace un respira profundo y se va un espacio por encima y vuelve a chuzar. ¿Cómo? Es decir, obvio, todas esas cosas dramáticas pueden pasar, pero se supone que quien va a hacer una punción lumbar se sabe la técnica, sabe cómo hacerla, si son las primeras veces tienen un pediatra al lado que puede ser perfecta, ¿sí? ¿Ok? Y después de que has hecho 30 funciones lumbares, entonces ya tú dices, No, pues es fácil. si haces una traumática, tú sabes que te es importante, pero lo es claro, ¿no? Bien, dígame. No tiene nada que ver con el tiempo. ¿Qué vamos a hacer con Esto es lo que llamamos el proceso de gimnasio, ¿ok? Esto es la causa de glúteo. Esto es el cono medular. La cola del caballo son los nervios, mira, los nervios. El de S1, el de 5, el de 4. La vaca, la vaca. Esa es la cola del caballo. Bueno, esto no lo vamos a ver porque lo van a ver el miércoles o en el blog.
El miércoles, si Dios quiere y la Virgen Santa. La clase de hoy empezó a ver. O sea, realmente todo eso era lo que debimos ver en la clase de hoy. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar del tallo encefálico. Ya hablamos del nervio. ¿Ok? Cada cosa que dije, atención es importante, va a salir en el examen. ¿Está claro? ¿Sí? Cada cosa que dije. No quiero show. Bueno. Ok. Vamos a hablar de cómo se desarrollan las vesículas cerebrales inferiores. Lamentablemente no me dejan dar la clase en la que veo el encéfalo y cómo se forma el encéfalo, porque obviamente el sistema nervioso es una cosa muy compleja. Entonces solamente vamos a ver cómo se desarrolla el tallo encefálico. ¿Okay? El tallo encefálico es importante porque hay un montón de estructuras importantísimas, entre ellas los núcleos de los pares craneales. ¿Cuántos pares craneales hay, Sarita? 2. Dígame cuál es, ¿cómo se llama el tercero? Oculomotor o motor ocular común. ¿Cómo se llama el quinto? Uy, óptimo es el facial. Vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear o estato acústico. Bien. Y allá el 11. El accesorio. Accesorio. Espinal accesorio. Y el 12. Hipogloss. ¿Cómo se llama el 1? Olfatorio. No, estamos correcto. Muy bien. Vamos a ver cómo evoluciona el tallo encefálico. Vamos primero con las vesículas cerebrales de la parte inferior, que son derivadas de esa vesícula cerebral más grande que teníamos al principio, que se llamaba romboencéfalo. Que debo decir que el romboencéfalo es un gran organizador del desarrollo neuronal. Es decir, así como el nodo primitivo es un gran organizador, el romboencéfalo tiene una gran cantidad de señales para que formen órganos. ¿De acuerdo? Me encanta que a ella le encanta hablar de esto. Ay, yo sé. Como que se siente, ¿no? Es que esos profesores que no les gusta lo que hacen, como que también se les siente y no me gusta. Del bien el Creo que uno, está del tan mente el emocionante, otro, espero que todo el mundo y sepa. de encéfalo otro. Y de una vez les advierto, no es culpa mía, la vida es dura para todos. Voy a preguntar en el examen parcial qué tipo de núcleo está en cada nivel. Es decir, por ejemplo, el cardioneumogástrico o decimoparo nervio vago tiene varios niveles porque es un nervio importantísimo. Bueno, o sea, el núcleo motor, ¿dónde está el centrífugo? ¿Y de dónde deriva? Lo voy a preguntar, ¿ok? Esto que vamos a ver es lo que voy a preguntar. No quiero show, lo voy a preguntar, ¿está claro? Eso está en el examen. Bien. Y el encéfalo se corresponde, muchachos, con la vesícula más caudal derivada del romboencéfalo, ¿ok? Su límite superior es la flexura pontina y su límite inferior es la emergencia del primer nervio cervical, ¿ok? Es decir, esa estructura está entre esos dos límites, la emergencia del primer nervio cervical y la flexura pontina, ¿ok? Necesito que alguien me preste un cuaderno de papel. ¿Tienen un cuaderno? Que ustedes como son, ustedes solo usan, ¿cómo se llama eso? Ay, para cosas de esas. Yo aquí tomando notas ¿Qué en mi paños papel. son? Ay, yo te iba a preguntar lo que es bueno este Bueno, ¿de verdad? Muy re bueno. Ve, 100% recomendado. miren lo que le pasa al mielencéfalo. 100% recomendado. Cuando uno mira la estructura inicial del mielencéfalo y obviamente del metencéfalo también, va a ver que tenemos unas placas alares y unas placas basales. Una placa del techo y una placa del piso. ¿Está claro? ¿Sí? Listo. Los movimientos o los procesos morfogenéticos que conducen a los derivados definitivos del mielencéfalo se dan de la siguiente forma.
ependimal, ¿ok? Aquí arriba tengo las placas alares, ¿sí? Y aquí abajo las basales. Es eso mismo que tengo ahí, ¿sí? ¿Está claro? Y aquí en la curvita del surco limitante. Las placas alares, placas basales abajo. ¿Está claro? ¿Qué es lo que ocurre durante el desarrollo del mielencéfalo? Las placas alares se comienzan a separar lateralmente en forma de un libro. ¿Ok? De manera que las placas alares quedan por fuera y las placas basales quedan acá. ¿Sí? Como un cuaderno, ¿sí? ¿De acuerdo? Si esto pasa, ¿qué crees tú que le pasa a la placa del techo? Se adelgaza y se estira. Se vuelve una cosa larga. Vamos a ver si es cierto. Pongamos a prueba. No. No sé. ¿Sí? Entonces tengo las placas basales como consecuencia de que las alares se van hacia afuera, las basales se apretujan acá en el medio, ¿de acuerdo? Y las alares quedan por fuera. Y además se adelgaza la placa del techo y prácticamente la placa del techo queda formada exclusivamente por el epitelio ventral. Y aquí, esto que voy a explicar es válido para el techo de todos los ventrículos. Obviamente esta estructura no está sola en el mundo. Alrededor de esta estructura hay mesénquima cefálica. ¿Ok? Entonces, placa del techo más mesénquima cefálica forma, correcto, la tela coroidea. ¿Sí? La placa del techo más el mesénquima cefálico forman la tela coroidea. ¿Y donde hay mesénquima qué se forma? Vasos sanguíneos. Obviamente, ahí se empiezan a formar vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos se van a tratar de introducirse por fuera, ¿no? Hacia el interior de la cavidad. De manera que producen armonizaciones así en el techo, ¿ok? Con vasitos sanguíneos acá. Entonces, la tela coroidea más vasos sanguíneos o la tela coroidea vascularizada forma plexos coroideos, cuya función es, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función? ¿Está claro? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo Ahí se está, forma el líquido producir cefalorraquídeo? líquido cefalorraquídeo. Lo producen los plexos coroideos. Eso más o menos ¿por qué se forma? Eso es la placa del techo más Líquido el sistema cefalorraquídeo. cefálico que en el desarrollo se vasculariza formando tela coroidea vascularizada. Esa tela coroidea vascularizada se invagina hacia el interior de los ventrículos y forma una estructura que se llaman plexos coroideos, cuya función es la producción de líquidos. ¿Está claro? Obviamente voy a tener, esto es en el techo, o sea, si yo me paro aquí en las placas basales y aquí tengo las placas alares a los lados y yo hago así, tengo unos racimos de uva que están acá, que son los plexos coroideos. ¿De quién? ¿De quién estoy hablando? Del mielencéfalo. ¿En qué cavidad estoy? Cuarto ventrículo. Si yo subo un poquito más al metencéfalo, estoy en el cuarto ventrículo, en el cuarto ventrículo también hago así y tengo plexos coroideos. Si me voy al diencéfalo, el tercer ventrículo, aquí en el techo tengo plexos coroideos.
Y si me voy a uno y otro hemisferio cerebral, en los ventrículos laterales también tengo. ¿Dónde no puede haber? ¿No? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿En dónde? ¿Por qué no hay en el acueducto del Silvio? Porque es Obviamente. Porque es diminuto. Porque el acueducto del Silvio es el sitio del todo el sistema ventricular más pequeño. Si usted le pone esas cositas ahí, lo tapa. ¿Me entiendes? ¿Está claro? Bien. Entonces, atención. Sara, ¿qué le parece raro de ahí? O sea, tengo las placas basales aquí en el centro y las placas alares a los lados. ¿Y qué pasó ahí? Que tan las raro? placas alares salen ¿Qué más cositas, tengo? salen huevitos. Hubo una migración de un grupo de células de las placas alares a la región ventral del futuro bulbo raquídeo para formar una estructura que se llaman los núcleos olivares. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué se formó en la médula de las placas alares? ¿Qué tipo de neuronas? ¿Neuronas con qué función? Motoras. ¿O sensitivas? Aquí tenemos que estar trucha, finísima. ¿Qué tipo de función Motora. tiene sensitiva? Sensitiva. Y las basales, motor. Aquí se conserva esto. Voy a decir aquí y en algunas otras partes cambia. ¿De acuerdo? Pero aquí Basales, se motoras conserva y igual. alares sensitivas. Las placas alares originan núcleos sensitivos y las placas basales núcleos motores. ¿Está claro? Miremos. ¡Ay, me salieron juntos! ¡Qué bonito! Tres núcleos motores para el mielencéfalo y tres núcleos sensitivos. Vamos a ver de quiénes. Yo tampoco. Muy fácil. Coroidea. Núcleos sensitivos de los nervios: trigémino, estatoacústico, glosofaríngeo y vago. Ay, está todo Repito, acústico. núcleos sensitivos de los nervios Qué chistoso. trigémino, Vestíbulo coclear. Ay, está todo. glosofaríngeo y Bravo. vale, por favor, no quiero show. Si yo les pregunto glosofaringe, es que usted no me dijo el número, me vale. El glosofaringe es el 9. ¿Cómo se escribe? 9 en número normal. Usted no se lo sabe, cámbiese a otra carrera. Eso hay que saber. ¿Ok? Punto. Wow. Te va a preguntar cuáles salen del núcleo sensitivo. Y los núcleos motores de los siguientes nervios. Hipoglosio. Accesorios, pero vamos a decirlo en orden: glosofaringeo, vago, espinal o accesorio y el hipoglosio. De esos, el hipoglosio y el espinal son nervios motores puros, ¿ok? Mientras que glosofaringeo y vago hacen de todo. No solamente tienen componente sensitivo y componente motor, sino que tienen componente viscerosensitivo y visceromotor, básicamente. ¿Ok? Sí. Tienen componente parasimpático. De hecho, es otra pregunta del examen. ¿Cuáles son los nervios craneales con componente parasimpático y cuál es ese componente? Obvio, ¿no? Por ejemplo, el glosofaringeo tiene el núcleo cerebral inferior, el facial el núcleo cerebral superior, el vago tiene el núcleo dorsal del vago, el tercer par tiene el núcleo de limpia huesa. ¿Lo sabes? Desde hoy hasta que la entiendas. Bien, estos son los derivados definitivos, señores. De la placa del techo, la tela coroidea, ¿ok? Del cuarto ventrículo. Aquí vamos a ver que la tela coroidea pues cubre la totalidad del cuarto ventrículo, o sea que es
forma parte tanto del mielencéfalo como del mesencéfalo. En la mitad, en esta curvita que tiene la forma del mielencéfalo, que eso que acabamos de ver, tiene un par de orificios y en el centro tiene otros, son los agujeros de Plushka y Magendie, ¿ok? Por donde el líquido cefalorraquídeo pasa del cuarto ventrículo a esta suerte. ¿Está claro? Bien, la cavidad es la porción inferior del cuarto ventrículo, las paredes o digamos la estructura que deriva directamente es el bulbo raquídeo y de las placas alares los núcleos sensitivos del quinto, del octavo, del noveno y del décimo y además unos núcleos que se llaman los núcleos de Golgi y Burgach. También el núcleo olivar es parte de los derivados de las placas alares, Golgi y Burgach. Yo pensé que la cavidad sería la cantidad del mielencéfalo. No, sigue siendo la Que les placa van a del mandar el pecho, video. porque eso está aquí arriba. Acuérdate Ay. que el mielencéfalo y el mesencéfalo vienen de evolución del centro cuarto. De las placas basales se forman los núcleos motores, insisto, del noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo. O sea, ¿cómo voy a preguntar un derivado definitivo de la placa alar del mielencéfalo es? Y entonces lo voy a poner el núcleo sensitivo del tercer par, el núcleo motor del séptimo par. Entonces, una de esas va a ser eso. Solo son núcleos sensitivos. Entonces, por favor, si le pregunto placa alar, tiene que darme el derivado de la placa alar en ese nivel. Porque ahorita vamos a ver el siguiente nivel. ¿Ok? Donde hay otros núcleos. ¿Está claro? ¿Cómo así? ¿Cuáles son los Guardado ahí niveles? entre la guanina y la timina por No menos entiendo comenzamos. Isa, pero ¿cómo así? ¿Cuáles son los niveles? ¿Mesencéfalo, terencéfalo? El metencéfalo es la siguiente vesícula Sí. que está Ah, allí, ok. ¿verdad? Se forma de la parte superior o más craneal o más cefálica del romboencéfalo. Su límite inferior es la flexura pontine, que era el límite superior del mielencéfalo, y su límite superior es lo que llamamos el istmo del romboencéfalo. Al igual que el mielencéfalo, como es una sola vesícula en realidad, se produce el mismo movimiento hacia afuera de las placas alares y queda por fuera y un poquito más arriba de las placas basales y la placa del techo se estira al igual que lo hizo en el mielencéfalo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Bien. Lo mismo que viste del mielencéfalo, exactamente lo mismo. ¿Sí? Núcleos me refiero a sustancia gris, me refiero a los cuerpos de las neuronas que forman el quinto par, el séptimo, el octavo, el décimo. Cuando uno habla de núcleo está hablando de sustancia gris, eso es muy importante. ¿Qué es entender, sustancia ¿ok? gris? Los derivados núcleos. hasta el momento de las placas alares Pero son núcleos sensitivos y de las placas basales son motores, ¿sí? Por ahora. Bien. Y aquí van a pasar un par de cosas. Ustedes ven que las placas alares quedan en la mitad, ¿ok? Las placas basales, las basales quedan en la mitad, las placas alares por fuera. Y ya veo que algunas células de las placas alares migran ventralmente, ¿ok? Pero vamos a ver otra cosa importantísima que va a pasar a continuación con las placas alares. ¿Qué pasó ahí? Se volvieron nada. invaginar. ¿Qué pasó con las placas alares? Migran. Correcto, muy bien. Eso
es lo que ocurrió. Las placas alares que estaban por fuera van a dar unos núcleos sensitivos del parque. Parece una rana. Pero antes de que se definan como esos núcleos sensitivos de esos pares que vamos a ver, un grupo de células se va hacia adelante ventralmente y otro grupo se va hacia atrás por encima del velo medular posterior, que es esa misma tela coroidea. O sea, se va por encima, ¿sí? Y si yo les digo que el metencéfalo va a formar la protuberancia, ¿qué crees tú que van a formar esas estructuras de las placas basales que se van hacia atrás? ¿Qué cosa? ¿Qué estructura definitiva forman? Correcto. Forman el cerebelo. Esto es muy importante porque ¿qué funciones dijimos que tenía el cerebelo? ¿Qué funciones tiene? ¿De acuerdo? Que dijimos, ¿usted quiere saber las funciones del cerebelo? Vea a un amigo suyo que se toma una pequeña cerveza para que vea que se le altera el cerebelo. Controlar tono muscular. ¿Ese es el que controla la heterosexualidad? Tono muscular, equilibrio, coordinación del movimiento fino. A pesar de que el cerebelo tiene una función en la modulación del movimiento, se elimina de la placa alar. No es llamativo, no es llamativo. Sí, Son llamativos. No, bueno, interesante. el cerebelo ¿Pero por es qué? una estructura extraordinaria, es un dios. No debe parecernos tan raro en realidad. ¿Ok? Esto está claro. Esas estructuras que migran dorsalmente y que proceden de las placas alares son unas estructuras, atención, chamo, yo te veo tan desestresado o estresado. Si está muy aburrido, se puede ir. Pero me interrumpe, o sea, no me puedo concentrar. Las estructuras embrionarias que se originan para finalmente dar origen a esas estructuras que se llaman cerebelo se llaman labios rómbicos. Se llaman labios rómbicos porque son del romboencéfalo, y labios porque ahora que veamos un cerebelo vamos a ver que se dispone como si fueran un par de labios. ¿Okay? Entonces, si yo le digo estructura embrionaria que da origen al cerebelo, la respuesta sería Labios rómbicos. ¿Okay? Rómbico. ¿Cuál es el origen o cuál es la o a partir de qué placas Labios se rómbicos. originan el cerebelo? Tendría que ser placa larga. O yo puedo poner, en vez de poner como alternativa labio rómbico, puedo poner placa larga del mielencéfalo, placa larga del mesencéfalo, placa larga del metencéfalo, y tienen que saber cuál. ¿Ya me siguen? Así me estoy advirtiendo, estoy diciendo lo que voy a preguntar, es lo que voy a preguntar. No hay secretos aquí. Voy a preguntar eso. O sea, hay ellos diferentes tienen tipos de respuesta y placas ustedes no alares. adecuan No, lo que ella les te va a gusta preguntar mejor. de él si es la placa alar del metilcéfalo o si es la placa alar de como yo. Ah, ok, ya te Yo digo, entendí. el Sí, ya, cerebelo ya. es una estructura que deriva de cuál de los siguientes. Y pongo ¿Labios rómbicos? placa basal de la médula, placa alar del mesencéfalo, placa alar del metencéfalo. Y digo, labio mesencefálico. Está claro, ¿no? No quiero show con eso. No quiero unos en mi examen parcial del segundo examen parcial. No acepto. ¿Ok? ¿Está claro? Estoy un poco asustada. Ahora, gente, el metencéfalo tiene un montón de cosas raras. Y eso es muy interesante. Esto, por favor, lo voy a preguntar. Lo voy a preguntar. Está claro allá atrás. Lo voy a preguntar. Edgar, lo voy a preguntar. Los núcleos sensitivos derivados de las placas alares del metencéfalo son el quinto, el séptimo, el octavo y el décimo. Fíjense que el quinto es
desorden. ¿Sí? Quinto, séptimo, octavo y décimo. Y de las placas basales, el quinto también. Fíjense que el quinto no tiene núcleo motor en el mielincesto. Su único núcleo motor está solamente en el nivel del mielincesto. Pero el sensitivo ocupa dos niveles, miel y nivel. Está claro, ¿no? Bien. El quinto, el sexto y el séptimo son los motores. Ahora bien, esas pelotitas que ustedes ven ahí, resulta que desde el mielencéfalo hay, pero sobre todo en el metencéfalo, hay un grupo de fibras que atraviesan todo el cuerpo de lo que es el futuro puente y se dirigen a establecer conexiones entre los núcleos que están en el puente y el cerebelo. ¿Ok? Esos núcleos, ustedes van a ver que son atravesados por esas fibras, pasan 1000 fibras y son fragmentados en múltiples núcleos, que son los núcleos pontinos, así se llaman, o núcleos del puente, y las fibras forman unos paquetotes en diferentes niveles que se llaman pedúnculos cerebelosos inferiores, medios y superiores. ¿Okay? Los pedúnculos cerebelosos inferiores están a nivel del mielencéfalo, o sea, del bulbo, mientras que los medios y los superiores están a nivel del mesencéfalo. ¿Okay? Vamos a mirar. Ahorita ustedes van a ver como las dos bolitas que están ahí se fragmentan en muchas bolitas. Aquí está. Estos son los núcleos continuos, ¿vale? ¿Ok? Esto que tengo acá es cerebelo. ¿Ah? Este es el techo del cuarto ventrículo. El cerebelo Yo había pensado en Mickey Mouse. está encima de eso. ¿De acuerdo? It's all right. ¿Está claro? Entonces fíjense que de la placa alar del mesencéfalo no solo sale el núcleo sensitivo de los pares craneales, sino que además se forman núcleos continuos y además se forma el cerebelo. Sí. O sea, son núcleos que dan información o que intercambian información por el cerebelo. ¿Ok? Eso es muy complejo y se lo vamos a dejar al segundo semestre. Buenísimo. ¿Hay biología? No. Debe ser que Toda la estructura que se forma como Eso. consecuencia de la evolución del metencéfalo, se llama protuberancia anular o puente de Barolo. Qué interesante. Todo esto, o sea, la vesícula evoluciona a la protuberancia anular. ¿Okay? Eso lo van a ver claramente cuando vean en neuroanatomía, les van a mostrar cortes histológicos de eso. Y es así tal cual como lo les hemos tratado. Entonces, de la placa del techo se forma el velo medular anterior y posterior, que es una tela coroidea, ¿ok? Que decimos velo medular anterior y posterior. La cavidad es la parte superior del cuarto ventrículo. De las paredes se forma la protuberancia anular. Las placas alares forman los núcleos sensitivos del quinto, séptimo, octavo y décimo. Y los núcleos continuos, como también forman el cerebelo. ¿Okay? Y las placas basales, los núcleos motores del quinto, del séptimo. ¿Por qué es muy importante? Porque dice, ¿qué pasa? Si usted tiene un fracaso aquí, entonces va a tener manifestaciones de parálisis facial. ¿Sí me entienden? Porque usted sabe exactamente cuáles son los núcleos del pares craneales que se liberan. Si tiene un tumor que le comprime un poquito más abajo en el mielencéfalo, va a tener manifestaciones distintas. Porque las estructuras que están ahí son dos emociones. También igual, desde el punto de vista embrionario y anatómico, es decir, tú tienes mesencéfalo y yo tengo mesencéfalo. Eso no evoluciona a nada más.
es lo que llamamos la vesícula cerebral media, ¿vale? El mesencéfalo tiene un límite superior que es el surco prosmesencefálico, ¿ok? Que es una estructura que si uno traza una línea, el plano pasa por la epífisis que está en el techo del encéfalo y por los tubérculos mandilares. Es un límite superior del mesencéfalo. Los tubérculos mandilares son una estructura que está en la parte posterior del piso del encéfalo y que están relacionados, es una estructura bastante misteriosa, con memoria e instinto de supervivencia. Se ha demostrado, por ejemplo, en personas que tienen psicosis de Korsakoff, que es la demencia que le da a los alcohólicos, cuando dejan el alcohol, destrucción absoluta de ese tejido. ¿Okay? Están relacionados sobre todo con memoria. La memoria siempre está relacionada con instintos supervivencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque uno aprende a resolver problemas con los errores del pasado. ¿Okay? Por eso es que nadie aprende del éxito, todos aprendemos del fracaso. Por eso tropiezas en el primer parcial, haces que se pare y le echa ganas al segundo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es eso? Esto es una vista dorsal. Dorsal. Entonces déjenme les muestro. Esto son los labios rómbicos fusionados. O sea que esto que tengo aquí es el cerebelo. ¿Ok? El puente está por delante, no lo estoy viendo. ¿Ok? De aquí hacia arriba es metencéfalo y de aquí hacia abajo es mielcéfalo. Este huequito es el agujero de Magendie, del que les hablé, y aquí lateralmente hay otros dos huequitos que se llaman los agujeros de Luschka, ¿ok? A través de esos agujeros, el líquido cefalorraquídeo que llega al cuarto ventrículo pasa al espacio subaracnoideo, dentro del proceso de circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Bien. Y esto que tengo aquí es el mesencéfalo visto por detrás, ¿ok? ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un corte sagital? Y aquí teníamos una estructura y por detrás. Entonces, este es un mesencéfalo visto por detrás. ¿Está claro? Bien. Ahora vamos a hacer un corte transversal de ese mesencéfalo y vamos a ver exactamente lo mismo que teníamos en el resto del tubo neural. Unas placas arriba, placas alares, placas basales y un orificio. En el mesencéfalo, la evolución de las estructuras es muy diferente al resto, ¿ok? Evolucionan de manera muy distinta. En la parte dorsal se desarrolla una estructura completa, no en la parte de delantera, se desarrolla una estructura que se llama placa cuadrigémina. Esa placa cuadrigémina tiene unos surquitos que dividen esa placa en unas pelotitas arriba y unas pelotitas abajo. En realidad, cuando uno hace el corte transversal, se da cuenta que no están tan arriba y abajo, sino que unas son más posteriores y unas son más ventrales. ¿Okay? Entonces, digamos que a las que están arriba se le llaman tubérculos cuadrigéminos superiores o posteriores, y son estructuras relacionadas, es decir, ahí hacen sinapsis neuronas que tienen que ver con reflejos auditivos. Lo voy a preguntar. Mientras que los tubérculos cuadrigéminos anteriores o inferiores están relacionados o ahí hacen sinapsis los reflejos de tipo visual. ¿Ok? Entonces, O sea, esos los tubérculos van a ser el superiores cerebelo. relacionados con Sí. reflejos Y cada uno tiene una auditivos y función. los anteriores o inferiores con reflejos visuales. ¿Ok? Bien. En la evolución se va a ver así.
Y atención acá, ustedes vieron que el color verde oscuro es para las placas basales y el verde claro es para las placas alares. Bien, fíjense una cosa. Las placas basales se organizan en núcleos alrededor del orificio del mesencéfalo, que ¿cómo que se llama? Es decir, entonces, las placas basales se organizan alrededor del acueducto de Silvio, formando algo que llamamos la sustancia gris periacueductal, ¿ok? Así se llama. Y ahí vamos a encontrar los núcleos motores de dos nervios, que son el motor ocular común o lo que ustedes llaman el oculomotor, ¿sí? Ese motor ocular común es un nervio motor, pero que tiene un componente visceromotor o parasimpático, que se llama núcleo de Bingen-Westphal, y está relacionado con la función de dilatación y constricción de la, en realidad, constricción. No es dilatación, es constricción. Inerva la musculatura ciliar y produce constricción. Esos núcleos están acá, tanto el núcleo motor de, el tercer par, como el visceromotor o parasimpático. Pero además ahí está el núcleo motor del nervio patético. ¿Cuál es el troquear patético o cuarto par? ¿De qué músculo inerva? Oblicuo mayor. ¿Para qué sirve ese nervio? ¿Para qué sirve ese músculo? Bueno, a ver, el oculomotor inerva todos los músculos que permiten hacer los movimientos oculares con excepción de dos. El recto externo, que lo inerva ¿quién? El abducens, que también se llama sexto par o motor ocular externo, así se llama. Atención, el sexto par se llama abducens, sexto par o motor ocular externo, e inerva a el recto externo. El patético troclear o cuarto par inerva al oblicuo mayor. Ese es el músculo que le permite bajar las escaleras sin matarse. Es el que le permite a uno mirar con el rabillo del ojo, que llama. Ese es el oblicuo mayor. ¿Okay? No andando con tacones y el muchachito cargado que se lo durmió a las 3 de la mañana aquí y uno no se mata gracias a eso. ¿Okay? Porque uno puede mirar con lo que llamamos el rabillo del ojo. Eso, esa es la función del cuarto par. ¿Okay? Cuando ustedes vean eso, van a ver en neuroanatomía van a ver que una cosa es la emergencia real y la otra es la aparente. Uno de estos nervios sale por delante directamente y el otro da la vuelta así y sale por detrás y hace eso. ¿Qué hace? Porque cuando hay tumores por ahí, entonces se pierde la función de eso. Una cosa espectacular a mi forma de ver. Y ustedes la van a aprender aparentemente con mucho detalle. Eran las chaquetas que se usaban en el test, como gala. Porque el uniforme de gala era la camiseta blanca con la falda y los zapatos negros de cuero. Pero esa chaqueta la usamos en grados, en primeras comuniones. Las placas salares en el mesencéfalo originan una estructura muy rara que se llaman la sustancia negra y el núcleo rojo. En realidad no se tiene mucha claridad si esas estructuras, que son muy importantes, están o no relacionadas o derivan directamente de las placas alares, pero es lo que se piensa. ¿Por qué hay tanta controversia? Porque son estructuras que forman parte de los ganglios basales y que modulan la vía piramidal, es decir, tienen que ver con el tono
de iniciación del movimiento, etc. Y como ustedes pueden ver, parece que se originan de la placa alar, pero no se tiene que olvidar. ¿Ok? En el Parkinson la sustancia negra está hecha polvo. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Ok? Bien. Esto era lo que me refería cuando decíamos tubérculos cuadrigéminos superiores o posteriores, inferiores o anteriores. Miren. ¿En Anteriores, qué momento llegamos a eso? posteriores. Los anteriores son superiores y los posteriores son inferiores. Ah, ok. ¿Sí? Aquí en esta parte, señores, que es pura sustancia blanca, ¿lo ven? A esto se le llama el pedúnculo cerebral y eso es solo fibras nerviosas. Son fibras nerviosas que van de la corteza a la médula, también hacen conexiones con cerebelo, de la médula a la corteza. Es decir, la vía piramidal, cuyas neuronas salen de la corteza frontal ascendente, se distribuyen por la cápsula interna y descienden por acá. Y la vía extrapiramidal que modula a esa vía, es decir, porque una cosa es la vía piramidal, la que hace los movimientos, pero esa vía piramidal está regulada por la vía extrapiramidal, que está a cargo de los ganglios basales, que le dan el tono muscular perfecto para que el movimiento se dé, que dan el inicio al movimiento, con lo que el movimiento parece ser una de las cosas más importantes que dentro de las funciones de nuestro sistema nervioso, y por eso la regula no solamente la vía piramidal, la extrapiramidal, sino también el cerebro. ¿Vale? Todo eso baja por acá. Luego esas vías se entrecruzan a nivel de el bulbo raquídeo, donde están las pirámides vulgares de las que hablamos, que dijimos que el 90% de las fibras se cruzan al lado contrario y solo el 10% persiste, y es por eso que cuando tiene un infartazo en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, lo que tiene es una hemiplegia derecha. ¿Está claro? Bueno, la evolución del mesencéfalo es bien rara. ¿Okay? La placa del techo es absorbida por el crecimiento de las otras estructuras. Fíjense que aquí la placa del techo no va a originar de la coroidea y de hecho no se adelgaza la placa del techo como ocurre en las otras vesículas, por lo que no hay manera de que se forme el peso por ahí. ¿Okay? Algunos autores opinan que contribuye a la formación del velo medular anterior, pero no se tiene claro, por lo que borra esa información. La placa del piso en el mesencéfalo no existe, la cavidad se llama acueducto de Silvio, las paredes originan los pedúnculos cerebrales que originan los tubérculos cuadrigéminos. Los tubérculos cuadrigéminos se originan de la placa alar, lo que sí tiene sentido porque modulan reflejos visuales y auditivos, y la sustancia negra y el núcleo rojo no se tiene claridad de dónde viene. ¿Vale? Las placas basales originan los núcleos motores somáticos del tercer par y del cuarto par, y el núcleo visceromotor o parasimpático del tercer par, o núcleo de Edinger-Westphal. ¿Okay? Y esto es una literal mencionada de progenitora, porque les digo otra cosa. Es terrible. Es útil para esta materia algunas cosas. Ah, ya. Dice cuál es el nombre del nervio, cuál es su origen real, es decir, se origina, por ejemplo, un motor ocular común, entonces se origina de las placas basales del mesencéfalo. Ese es el origen real. ¿Qué tipo de fibras lo forman? Sí tienen que saber. ¿Okay? O sea, tienen que saber que el motor ocular común tiene fibras somatomotoras
pero también tiene fibras visceromotoras y parasimpáticas. ¿Sí? Y la distribución, pues en teoría, si se sabe el par craneal, sabe a dónde va su fibra, ¿no? Entonces, en teoría debería ser eso. Y así con el 1, el 2, el 3, el 4, si creen que estos son los fáciles, vamos a ver los que tienen truco. Trigémino, mira este qué lindo. Se origina de las placas basales del metencéfalo y de las placas alares, tanto del metencéfalo como del mielencéfalo, porque su núcleo sensitivo es una cosota grande, ¿vale? Tiene fibras somatomotoras, viscerosensitivas y visceromotoras. ¿Qué inerva? Los derivados del primer arco branquial. Ustedes saben que los derivados del primer arco branquial son toda la musculatura de la masticación. Además, da la sensibilidad de la cara y de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Okay? Sensibilidad, es decir, cuando usted se muerde la lengua, eso es lo que le duele, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, el más barato y sencillo es el sexto. ¿O cómo es que le dicen ustedes? Abducens. Abducens. O motor ocular externo. Es el tercero. Vamos. Se origina en las placas basales, tiene fibras somatomotoras, o sea, solamente inerva músculo estriado normal. Inerva los miotomas preópticos que van a formar los músculos. Esto, no, o sea, lo que necesito es que sepan a dónde va todo, básicamente. No quiero exagerar. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Esto es heavy metal rock. Ve, Santiago. ¡Ay, no! ¿Qué dijo? Que si se le sabe todo. Si se quiere mi amor, yo me gradué hace 25 años. No. 51. 51. Marica, no sé. 51 años, me parece. Oh, por Dios. Bueno, fíjense este nervio. Fíjense este nervio. Este es un nervio mixto. Marica, parece Mixto. ¿Por qué es mixto? Porque tiene función motora, tiene función sensitiva, tiene función visceromotora, porque tiene función parasimpática. Por ejemplo, este facial es el que se activa después de los exámenes de ¿me entiendes? Exprime la glándula lacrimal. Ay, que el facial se activa después del examen de embrión porque activa la glándula lacrimal. ¿Cuáles son las placas que le dan origen a la parte, a los núcleos motores y los núcleos sensitivos, ¿vale? Y tienen que saber cuáles son los pares craneales que tienen componente parasimpático y cómo se llama el componente parasimpático. En el caso del facial es el núcleo salivatorio superior. Con seguridad va a salir en el examen. Se los advierto, va a salir. Muy bien. El glosofaringo tiene también un componente parasimpático que es el núcleo salivatorio inferior, ¿de acuerdo? Y aquí está, mire, fibras parasimpáticas del núcleo salivatorio inferior. ¿Ok? Y fíjense, es muy interesante que la lengua es inervada por el Glosofaringio, glosofaringio, el hipogloso, por el hipogloso.
por el trigémino y por el facial. Y cada uno tiene una función distinta. Por ejemplo, los corpúsculos gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua son inervados por el facial, mientras que la inervación, los corpúsculos gustativos de la parte posterior son inervados por el occipital. ¿Okay? La movilidad de la lengua la da la hipoglosa. La sensibilidad de los 2/3 anteriores, el trigémino, y del posterior, el procesador. ¿Okay? Que vean lo importante que es la lengua. Bueno, yo sé que ustedes saben. Pues los 12. Señores, bajo, mejor conocido en los bajos puntos como cardioneumogástrico. Lo voy a llamar así. ¿Por qué? Porque el corazón. Yo también, qué divertido. Cardioneumogástrico. Pulmón y cordicefalitis. Así que cuando usted se infarta y tiene ese dolor y eso que los libros describen como sensación inminente de muerte, Sensación inminente. lo que le duele el palo. ¿Okay? ¿Sí? Cuando usted se levanta rápido de la cama y se le van las luces y se pone pálido y sudoroso y algunas personas se desmayan, ¿okay? O ¿verdad? Para que vean el maravilloso mundo de la neuroanatomía que me da el cerebro. Cerebelo. Oh, por Dios. Pensé que ya habíamos visto cerebelo. Oh, Gigi. Cerebelo. Esto debimos verlo en metencéfalo, pero como tiene su truco, lo dejamos para el final, para que hagan un poco de budismo zen, respiren. Bueno, el cerebelo se forma, muchachos, alrededor del pie 45 de desarrollo, ¿ok? Es un engrosamiento de las placas alares del metencéfalo, ¿ok? Que forman unas estructuras embrionarias temporales que se llaman labios nómicos, que se dirigen hacia atrás del metencéfalo por encima del pelo medular. ¿Sí? Como una vista dorsal. Estos son los labios nómicos. Entonces se ven como unos labios, realmente. No. Y al fusionarse el uno con el otro, en el centro forman una estructura central que se llama el vermis. Por favor, es el vermis, no como el vermix gaseoso del que les habló el profe Felipe cuando les habló de pero eso. Y forman los lóbulos laterales. Aquí en la mitad está una pequeña partecita que se llama el lóbulo nodular, que es la parte más antigua desde el punto de vista filogenético del cerebelo. Es decir, todos los animales tienen cerebelo, solo que solo nosotros desarrollamos el neocerebelo, que es el que nos permite hacer movimientos de coordinación y fin. ¿Okay? Eso es lo que explica por qué hay Por eso somos mejores. se chocaba contra nada, el tipo tenía todo perfectamente calculado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese accidente que tuvo en un terreno de saber? Hubo un accidente porque cometieron un error los hombres, no él. Todo eso está aquí en el cerebro. La Fórmula 1. Le pedí a mi esposo que de aniversario 25 me lleve a Uy. Ay, qué divertido. corran en varias partes, pero gracias a Dios. El tercer mes aparece la fisura posterior. Que no le importa. Lo importante es que sepan, lóbulo nodular. Déjame decir lo que realmente es importante. No, no podemos. Qué risa.
Esto sí es importante. El cerebelo ha sufrido cambios desde el punto de vista filogenético. ¿Qué significa eso? Que los animales inferiores tienen cerebelo, pero que con la evolución, ¿ok? Los animales han ido desarrollándose y han desarrollado más el cerebelo. La parte más antigua del cerebelo es el lóbulo neural, le decimos el arquicerebelo o archicerebelo. El paleocerebelo se corresponde con el lóbulo anterior y el vermis y está relacionado con el equilibrio, mientras que el neocerebelo se corresponde con los hemisferios cerebelosos, es el neocerebelo y está relacionado con la coordinación motora y movimiento fino, ¿vale? Eso es importante. ¿Qué es eso? Ah, tallo encefálico. Una mariposa. Un poco. ¡Ay! Me parece como una concha abierta. El neocerebelo Ay, marica, un elefante. los lóbulos medio y posteriores corresponden a los hemisferios cerebrosos. Coordinación motora y movilidad. Fíjense que el cerebelo está por encima del cuarto ventrículo. ¿Okay? Y lo que me interesa es esto. Esto sí y esto lo preguntamos. Examen. A diferencia de la evolución de las capas del tubo neural en la médula, en la corteza cerebral y la corteza cerebelosa, lo que queda por fuera no es la sustancia blanca, sino la sustancia gris. ¿Okay? Si tú ves una tomografía o una resonancia magnética, lo gris está por fuera, lo blanco está por dentro. ¿Cómo ocurre eso? ¿Okay? Muy bien. Al principio las paredes del cerebelo están formadas por las tres capas normales del tubo primitivo, es decir, la perimaria, la de mando y la matriz. Como resultado de la multiplicación y la migración de los neuroblastos, a través de la capa marginal se va formando la corteza cerebelosa y ocurre que las células van migrando. ¿Okay? Vamos a ver cómo eso ocurre. Para que al final quede formada en tres capas: molecular, intermedia y granular. Hay un grupo de neuroblastos que no migra. Atención con esto. Un grupo de neuroblastos que no migra y que va a dar origen, esos que no se muevan, que se quedan en la parte profunda del cerebelo, van a originar los núcleos profundos del cerebelo. No está bonito. ¿Cuáles son los núcleos profundos del cerebelo? Porque ¿a quién se lo digo? Ajá, Matías. ¿Cuáles son? Dime cuáles son nada más. El núcleo dentado, el fasciculado y el intercórtico que se divide en Fastigio el fasciculio y el y envoltorio. nervioso y el Muy bien. Estas son las capas normales del tubo neural, ¿no? Tengo la capa epididimaria, la capa del manto y toda esta es la capa marginal. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre durante la formación o la histogénesis del cerebro? Aquí en esta capa marginal hay un montón de células de la neuroglía. ¿Ok? Son las células de la neuroglía a través de las cuales los neuroblastos que tenemos aquí van a migrar para cambiar de posición. Vamos a ver cómo. Un grupo de células de la capa del manto a través de la neuroglía se abren paso y hacen una migración hacia la parte más externa de la corteza del cerebro. ¿Okay? Para formar la capa granulosa externa. ¿Okay? Listo. Luego, de ahí de esa capa granulosa externa se van a empezar a diferenciar las células en cesta
las celdas estrelladas y las blancas. Luego ocurre una segunda migración desde la capa del manto que se va a depositar inmediatamente por debajo de la capa granulosa externa y se llama capa granulosa interna. ¿Sí? Hasta aquí van comienza. Ahí. Bueno, aclaro hasta aquí. El truco viene aquí, señores. Atención, el truco viene aquí. Ok. La tercera migración no ocurre desde la capa del manto. La tercera migración no son neuroblastos que van de aquí hacia arriba, sino que de la capa granulosa externa migran células y se ponen por debajo de la granulosa interna. Y ahora cambian todos los nombres. Ahora la externa se llama molecular, la del medio se llama intermedia. ¿Por qué hacen eso? Y la de abajo se llama Para torturarnos. O sea, qué bobada. Si es lo mismo. Ay, no. ¿Qué querés ver? No. ¿Qué vas a preguntar? ¿Qué vas a preguntar? ¿Qué vas a preguntar? ¿Qué vas a preguntar? La primera migración va hacia la superficie. La segunda se pone debajo de esa. Y la tercera son las primeras células que migraron, descienden y se colocan por No sé, te estoy diciendo que y preguntes. ahora la capa se llama molecular intermedia. Yo no quiero preguntar, me da miedo. Porque no es estar seguro. ¿Estás segura? Si todavía se mantiene el nombre de capa marginal, todo eso, que están cambiando el nombre. Ah, pues sí. Pues estoy preguntando. La capa granular, ¿quiénes son las granulares de Golgi? Pues ya no hay capa marginal. Ya es cero. Ya no hay capa marginal. ¿Quiénes son los núcleos profundos? Pues está Por favor, si yo le pregunto, le pongo este muñeco y le señalo aquí y le digo de dónde se forman esos, tienen que poner en las células de la capa del manto que no migraron. Esa pregunta siempre la hago de alguna forma. Siempre. Entonces, ya saben, estos son los núcleos profundos. Esas son células que se quedan abajo, nunca migraron y forman esos núcleos. ¿Cuáles son? Los pedicópulos, el profesor Martín. ¿Cuáles son? Ay, termino de grabar. Ya me duele la mano. Imagínate dar globo pálido, todo eso que existe en el cerebro, núcleo caudado, dar, por ejemplo, todo el sistema de comisuras que son las que, digamos, correlacionan el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Eso sí es que no, pero no lo vamos a brincar porque la vamos a ver ampliamente. Suerte. Neuro, además, buenísimo. ¿Cómo? ¿De qué hablas? No me han preguntado. No, mami. Pero no acabamos. Ay. ¿Estás escuchándola o qué? ¿Ah, la tienes en la cabeza? ¿Por qué será? Es que no capta. ¿Qué? Pensé que me ibas a decir algo. No, estoy viendo cómo te Entonces, al final estas son las celulitas de la capa molecular, se forman en sedes estolladas, de la intermedia están esas que son bellísimas, que se llaman y de la capa granular se forman las granulares y las polvos. Cada una de esas tiene una
dijiste soy Hulk. Ah. Y aquí están, muchachos, miren. ¿Ah? Capa molecular. Estas son las células estrelladas. Ya está aquí, mi amor. Estas bellísimas que tienen una gran arborización son las de Purkinje. y esas son las de Golgi. ¿Y esto qué será? Mandías. ¿Qué será? ¿Un núcleo? ¿Un núcleo? ¿Un núcleo? Sí, míralo. ¿Listo? ¿Está listo? ¿Despachado? Entonces, yo no les puse el cuadro de cómo se llaman y cuáles son los núcleos parasimpáticos de los pares. Entonces, no todos los pares craneales tienen núcleo parasimpático. ¿Ok? Ya los dije todos, pero es deber de ustedes ir a buscar núcleos parasimpáticos en los pares craneales. ¿Cómo se llama cada uno? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el del décimo? ¿Cuál es el del séptimo? ¿Cuál es el del noveno? Lo voy a preguntar. De una vez les digo, ay, la profe no lo vio, lo voy a preguntar. Si lo di, lo mencioné, lo voy a preguntar. Claro. ¿Verdad? Son solo.